Hacer crecer mis glúteos fue difícil hasta que descubrí estos 4 conceptos. ¿Estás frustrada de que entrenas, te alimentas, pero tus glúteos parecen haber chocado contra una pared y ya no crecen? Pues yo estaba en la misma situación. Me estanqué en un punto y pensaba que nada más podía hacer que mis glúteos crecieran, hasta que después de estudiar tantos años de entrenar, de hablar con expertos y de aprender muchísimo, descubrí 4 puntos que cambiarían el juego de mis glúteos. Así que si quieres saber qué te está frenando, qué frena tu progreso, quédate hasta el último porque estos 4 conceptos realmente van a ayudarte a lograr ese objetivo que estaba estancado. Otro video de glúteos. Tus seguidores ya deben tener traseros tan grandes que compran pantalones en tiendas de globos aerostáticos. Estos 4 conceptos que estoy a punto de revelar, el 99% de las personas no lo aplica en sus entrenamientos, o al menos no sistemáticamente. Pero créeme, después de conocerlos y aplicarlos, vas a ver exponencialmente el crecimiento de tus glúteos. Y sé que funciona porque lo he visto personalmente y también en muchos de mis clientes. Así que si eres de las personas con una vida muy ocupada que tiene que equilibrar carrera, familia, tiempo personal y quieres evitarte entrenamientos poco efectivos, te recomiendo que no te saltes ninguno de estos pasos, ya que esto va a cambiar muchísimo el juego de tus entrenamientos. Asegúrate de ver el video hasta el final, guarda este video, suscríbete, activa la campanita para que no te pierdas de más valiosa información. Sin más, vamos a sumergirnos en el concepto número 1. ¿Qué significa entrenar al 100%? Esto viene justo de ese sentimiento de que estás entrenando demasiado fuerte, que estás poniendo tu 100%, pero ves un crecimiento bastante lento o casi nulo. Es justo esta parte de la frustración. Yo también he estado ahí. Todo cambió cuando hace algunos años un entrenador me desafió y me dijo: ¿realmente estás dando el 100%? ¿Estás dando todo de ti? ¿O solamente te estás deteniendo cuando el ejercicio se empieza a poner incómodo? Estas palabras realmente tuvieron un impacto fuerte en mí, y es que sí, sentí que yo misma me estaba poniendo limitaciones mucho antes de que sea realmente el límite. ¿Y qué pasaría si te digo que la mayoría de personas solo están aprovechando de entre el 70 al 80% de su verdadero potencial? Esto quiere decir que hay de entre un 20 a un 30% de un poder oculto dentro de ti. Asegúrate de conocer bien tus límites, de no confundir la incomodidad de un ejercicio con tu máximo potencial. Pero ¿cómo accedes a ese 20-30% que queda? Pues aquí viene un concepto súper interesante y es el esfuerzo máximo, o en la ciencia del entrenamiento se lo conoce como el esfuerzo relativo, que es una medida que calcula a cuánto estás de llegar a tu máximo. Este estudio demostró que las personas que entrenaban al 85-95% de su capacidad máxima tenían un aumento de más del 20% de crecimiento muscular en comparación con las personas que entrenaban a menos del 80% de su capacidad máxima. Y eso es enorme. Pero aquí está el detalle: más del 80% de personas piensan que ya están dando todo y todo su esfuerzo, cuando en realidad no es así. Así que no dejes que esto te pase a ti. Es hora de sobrepasar lo que creías que eran tus límites. Concepto número 2. ¿Qué hacer cuando el no pain, no gain te juega en contra? Sin dolor no hay crecimiento, es lo que muchos suelen decirnos, o lo que muchos tenemos en nuestra cabeza. Entonces ahí me ven sudando la gota gorda, entrenando, esforzándome al máximo para lograr esos resultados, y llegué a otro punto en el que también me estanqué y no podía sacar de mi cabeza esa idea de que tal vez estaba sobreentrenando y que tanto esfuerzo mejor me estaba haciendo retroceder, hasta que llegué al punto de descubrir un concepto en el que muchos hemos caído, y es el sobreentrenamiento. Resulta que en esta trampa caemos, o hemos caído muchos de nosotros sin darnos cuenta, y es que a veces no se trata solamente de dar nuestro máximo esfuerzo y avanzar, sino más bien de saber cuándo retroceder un poco para poder avanzar. Y es aquí donde conocemos nuestro segundo concepto clave, que son las repeticiones en reserva. ¿Repeticiones en reserva? Yo siempre tengo repeticiones en reserva. De tacos en el refri. Imagina poder lograr el 90% del crecimiento muscular haciendo menos esfuerzo. Parece hacer trampa, ¿verdad? No lo es. Son solamente las repeticiones en reserva, y esto está respaldado por la ciencia. Este método te permite tener resultados casi iguales que entrenar siempre al fallo, y así es como funciona. En lugar de ir siempre en cada ejercicio al fallo, intencionalmente te vas a detener 2 o 3 repeticiones antes. Esto te permite preservar un poco de energía y reducir la fatiga en general. Y con este estudio se respalda la teoría de que entrenar con 2 o 3 repeticiones en reserva puede ser casi igual que entrenar todos los ejercicios o series
al fallo, pero por supuesto los participantes demostraron una fatiga muscular mucho más reducida y pudieron hacer avances más grandes con el tiempo, evitando lesiones. En este punto estoy segura de que muchas personas pueden estar algo confundidas, porque a mí también me pasó. Me estás diciendo, Steffi, en el primer punto que debo llegar a mi máximo y sobrepasar mis límites, y ahora me estás diciendo que debo parar 2 o 3 repeticiones antes de mi límite. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? En el primer punto me refiero a que debes siempre conocer tu límite, sobrepasando incluso el límite que pensabas que era tu límite. Porque si estamos entrenando sin saber un 80% de nuestro límite máximo, si a esto le añadimos 2 repeticiones de reserva, estaríamos entrenando a un 60% de nuestro límite en realidad. Pero si de ese 80 que antes estábamos entrenando pensando que era nuestro límite, conocemos nuestro verdadero 100% y a este aplicamos nuestras repeticiones de reserva, pues ahí sí que estaríamos entrenando a un 80%, y esto significaría reales ganancias y verdaderas ganancias y crecimiento muscular. Así que no te confundas en esta parte y aprovecha tu máximo esfuerzo. Pero entonces me estás diciendo que entrenar al fallo no sirve para nada. Nos vamos al concepto número 3, cómo usar sabiamente el entrenar al fallo. Y si habías entendido que entrenar al fallo es inútil, pues aquí tengo que decirte que no lo es. Este método puede llegar a ser bastante útil, pero como lo vimos a breves rasgos, el entrenar siempre al fallo, en cada entrenamiento, en cada serie, en cada ejercicio, podría ralentizar el proceso solamente porque está afectando más a tus músculos y te puede crear una fatiga muscular mayor y tal vez incluso hasta a un largo plazo. Es decir, si planificas y usas este método estratégicamente, puedes evitar todos estos problemas y retrocesos. A veces menos es más. Mi consejo es: entrena hasta el fallo en ciertos ejercicios. Pueden ser los ejercicios que consideres más importantes o más retadores, como por ejemplo un hip thrust, un peso muerto o incluso unas sentadillas búlgaras. Pero el resto de los ejercicios en tu rutina intenta mantener con 2 o 3 repeticiones de reserva. En este estudio se demuestra que los participantes que realizaron entrenamientos al fallo al principio demostraron un crecimiento, una hipertrofia muscular más notable. Sin embargo, llegaron a fatiga muscular a largo plazo, mientras que los que entrenaron con 2 o 3 repeticiones al fallo mostraron mejores resultados tanto en fuerza como crecimiento sostenido durante 8 semanas de entrenamiento. Pero lamentablemente, aún aplicando estos 3 primeros conceptos, si no aplicas el número 4, puedes estar perdido o perdida, y es que este concepto va a hacer o deshacer en tu viaje de crecimiento muscular. Y este número 4 es un desafío constante para mayor crecimiento, y este concepto es de los más importantes, pero sobre todo para las personas que tenemos una vida bastante ocupada y que no queremos pasar horas entrenando en el gimnasio. Y es que no se trata de eso, sino de que cada entrenamiento, por más pequeño que sea, cuente y sea realmente efectivo. Y es que para esto necesitamos aplicar nuestro cuarto concepto, que en realidad es la sobrecarga progresiva. Y es que nuestros cuerpos son increíblemente adaptables. Si seguimos haciendo los mismos ejercicios con las mismas repeticiones, las mismas series y los mismos pesos, nuestros músculos se acostumbran y el crecimiento se frena. Lo que debemos hacer es darle nuevos estímulos a nuestro músculo para forzarlos a crecer. Pero ¿cómo podemos aplicar la sobrecarga progresiva? No se trata solamente de aumentar los pesos, hay distintas formas de hacerlo. Por ejemplo, puedes añadir más series. Si estabas haciendo sentadillas 2 series de 10 repeticiones, puedes aumentar a 3 series. Por supuesto, también puedes aumentar los pesos. Si estabas levantando 10 kilos, puedes ir incrementando pesitos poco a poco, y esto también va a desafiar tus músculos. Otra forma es agregar repeticiones. Por ejemplo, si estabas haciendo sentadillas 10 repeticiones con cierto peso, ahora en lugar de hacer las 10 repeticiones, puedes incrementar a 12 y luego a 15, y cuando llegues a ese límite, pues otra vez incrementar el peso. Otra forma de hacer sobrecarga progresiva es mejorar la técnica. Si tú te fijas y haces un ejercicio con una técnica más perfecta, haciendo el ejercicio más lento y concentrado, vas a ver también que es muchísimo más retador y mucho más difícil, y tus músculos también van a sentirse más desafiados. En este punto casi siempre he llegado, o mis clientes han llegado a un punto en el que dicen estancarse en cierto peso, en ciertas repeticiones, ya no quieren aumentar más, o dicen que no pueden aumentar más peso ni repeticiones porque ya llegaron a su límite. Entonces aquí la solución es bastante más sencilla
ya lo que parece, y lo que puedes hacer es continuar con tus repeticiones, continuar con tu peso, pero incrementar más series. Este estudio demostró que los participantes que hacían de entre 10 a 12 series efectivas por grupo muscular por semana experimentaban mayor crecimiento muscular que aquellas que hacían de entre 6 a 8. Recuerda, estas son series por semana, es decir que si trabajas un grupo muscular y solo haces 3 series, es decir 3 veces por semana, estarías haciendo 9. Lo que significa que si trabajas este grupo muscular una serie más o haces 4 por sesión, estarías llegando o alcanzando las 12 series por semana. Déjame felicitarte porque si llegaste hasta este punto del video significa que estás realmente comprometido con ese crecimiento muscular, y por esto quiero dejarte un pequeño resumen ya que has recibido muchísima información el día de hoy. Número 1. Esfuerzo máximo. Empújate muchísimo, pero aprende a conocer tus límites. Número 2. Repeticiones en reserva. Deja ciertas repeticiones en reserva para evitar el agotamiento y fatiga muscular y acelerar la recuperación. Número 3. Entrenar hasta el fallo. Úsalo sabiamente y utilízalo para los ejercicios más importantes. Y número 4. Sobrecarga progresiva. Intenta siempre desafiar un poco más a tus glúteos para incrementar el desafío, pero así aumentar el crecimiento. Ahora que conoces estos 4 conceptos claves, solamente te falta usar los mejores ejercicios para el crecimiento muscular, y esto te lo voy a dejar por aquí para que vayas al siguiente video a ver cuáles son los ejercicios respaldados por la ciencia que te ayudan a incrementar de una manera más efectiva los glúteos. Y hay otro secreto, una rutina nocturna que te va a ayudar a incrementar y a darle ese boost y esa potencia a tus glúteos para que puedan crecer incluso cuando duermes.